Hola, muy buenas tardes. Vamos a acercarnos una vez más juntos a la palabra de Dios para hacer nuestra oración. Hoy leemos un pasaje que está en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Probablemente Pedro se habrá sentido muy generoso cuando le propone a Jesús perdonar hasta 7 veces, muchas veces. Para Jesús, 70 veces 7 es siempre, es no llevar la cuenta. Es decir, que no se trata de una actitud que se elige una y otra vez, sino de una actitud permanente, una actitud que ya se tiene, se posee, la disposición interior para dar el perdón. Una disposición que viene en primer lugar de la conciencia de la propia debilidad, porque yo soy un pecador y entonces puedo entender al que es un pecador, porque yo he hecho mal a otros y puedo entender al que me hizo mal, y entonces de esta misma experiencia viene la compasión con la debilidad ajena, porque tengo experiencia de mi propia debilidad. En este sentido, la parábola hace ver la distancia que hay entre el perdón que Dios me regala, de una deuda muy grande, como la que tenía este servidor con su rey, y una pequeña deuda que puede ser comparada a la ofensa que me haya hecho alguien a mí. Entonces, si Dios me perdonó tanto, entonces yo puedo, casi debo necesariamente perdonar también las pequeñas cosas que me hagan, o grandes cosas, más allá de que siempre es más grande el pecado que nos aparta de Dios que el que hace una persona a otra, o la ofensa que una persona a otra puede hacer. Un perdón que es una disposición, como decía, que es verdad que exige también de la otra parte el estar dispuesto a recibir o a pedir ese perdón. Uno puede estar dispuesto a perdonar, pero si el otro no pide el perdón, si el otro no se propone también mejorar, evitar el mal en el futuro, entonces se hace más complicado porque tiene que ser un encuentro entre dos personas, quien quiere ofrecer el perdón y quien debe recibirlo, aceptarlo o en todo caso pedirlo. Un perdón que no es, como a veces confundimos, olvidar. Muchas veces no puedo olvidar el mal que me hicieron y en ese sentido yo diría: Dios no me puede exigir que haga algo que yo no puedo hacer, me cuesta olvidar, no puedo. No se trata tanto de olvidar, mucho menos de ignorar al otro, porque es un modo de matarlo, es un modo de no perdonarlo. Se trata más bien de decidir tener presente al otro, de decidir, como Jesús dice en algún pasaje también del Evangelio, con otras palabras, pero la idea es: si tu enemigo tiene una necesidad, ayúdalo. Es decidir hacer el bien, aunque el sentimiento a veces no acompaña. No es que
siento un amor profundo por la persona que me hizo mal. El sentimiento muchas veces no está, el amor es una decisión que se toma. Entonces me propongo hacerle bien a esta persona que me hizo mal, me propongo darle una nueva oportunidad una y otra vez, insisto, en la medida en que expresa y manifiesta un deseo de mejorar, de cambiar, etc. Es muy difícil porque a veces uno no debe ofrecer el perdón a quien no lo pide y a quien no está dispuesto, ¿no?, a cambiar de actitud. En todo caso, uno también debe respetarse a sí mismo, amarse a sí mismo, cuidarse a sí mismo, y a veces es necesario tomar distancia. Pero muchas veces lo que nos falta es el primer paso, es la disposición a perdonar. Es un deseo profundo, no siempre un deseo superficial que se siente espontáneo, sino un deseo profundo. San Juan Crisóstomo tiene una frase que para mí es muy consoladora. Él decía, si no podés perdonar no hay un problema, si no querés perdonar es el problema, porque a veces no puedo. Y cuando no puedo, entonces reconozco mi limitación y le pido a Dios su gracia. El perdón que el Evangelio nos pide dar, como tantas cosas que el Evangelio nos pide hacer en nuestra vida, supera nuestras fuerzas. Es algo que podemos conseguir con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la fuerza de su Espíritu. Pidamos en este camino hacia la Pascua, donde vamos a celebrar el gesto más grande del amor y del perdón de Dios. Como dicen algunas expresiones, Jesús en la cruz paga toda nuestra deuda. Que podamos en este camino recibir ese espíritu que nos hace capaces de reconocernos perdonados con sencillez, con humildad y con una profunda alegría, y a partir de esa experiencia ser capaces de estar siempre dispuestos a perdonar a quien nos haya hecho mal o a quien nos hace mal. Que el Señor nos regale esta gracia. Que Él los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.